reunidos como pueblo para adorar a nuestro Dios, lo hacemos en el tiempo que nuestro Señor ha apartado para que lo hagamos de una manera especial, como no podemos hacerlo de manera individual. En esta mañana continuamos con nuestra exposición del libro de Apocalipsis, uno de los libros que nosotros hemos mencionado, que muchas veces es conocido por la mayoría de las personas, incluso por no creyentes, que causa muchas veces curiosidad entre creyentes e incrédulos, cuyas páginas muchos conocen algunas porciones, pero que al mismo tiempo es uno de los libros más malinterpretados. Y nos encontramos ya en la segunda parte del libro. Hemos pasado ese límite de los 3 capítulos que normalmente son predicados y expuestos en las iglesias sobre el libro de Apocalipsis. Y hemos dicho que el libro de Apocalipsis es un libro que está estructurado de una manera paralela, cuyos pasajes nos van mostrando la realidad de todo aquello que ha de acontecer de este lado de la eternidad, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un pasaje que tiene un género literario que muchas veces causa confusión, pero que nosotros entendemos está lleno de imágenes, y que todas esas imágenes son tomadas del Antiguo Testamento, y es como si el apóstol Juan tomara un pincel lleno en el tintero de los pasajes del Antiguo Testamento y comenzara a dibujar aquellos acontecimientos que deben esperar los cristianos después de la ascensión del Señor Jesucristo y hasta su segunda venida. Nos encontramos nosotros ya en el capítulo 6 de esta carta, de este libro de Apocalipsis, y en este punto tenemos que detenernos un momento, porque llegamos ya al versículo 9, de este capítulo 6 de Apocalipsis, y nos detenemos antes de iniciar, porque esta sección es una sección que de manera especial habla respecto a la persecución que sufren los cristianos. Si yo te preguntara el día de hoy si tú sufres algún tipo de persecución, probablemente la primera respuesta de cada uno de nosotros sería simple y sencillamente que no, que nosotros no sufrimos persecución. Sin embargo, a la luz de lo que vemos en otros pasajes y específicamente en este pasaje de la Escritura, la Biblia nos enseña claramente que la persecución, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida cristiana. Así que en realidad la pregunta que deberíamos hacernos no es si somos perseguidos, sino cómo manejan los cristianos la persecución. Somos conscientes como creyentes y como hijos de Dios que podemos ser todavía objeto de una mayor persecución en cualquier momento. La realidad, amados hermanos, como preámbulo a este pasaje, es que vivimos en una sociedad que se jacta de ser tolerante. Y cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, no solamente en naciones distantes y lejanas, sino cada vez más en nuestro propio país, se toleran todo tipo de aberraciones que salen de la realidad. Pero lo único que esta sociedad tolerante parece no tolerar es la verdad del Evangelio de Jesucristo. La realidad, amados hermanos, y como nosotros vemos en distintas partes del mundo, es que la persecución en contra de los cristianos, incluso en países que tradicionalmente se consideraban países de mayoría cristiana, se va haciendo más intensa. Y de esto no es algo de lo que nosotros estaremos exentos. La pregunta es, si las cosas continúan como van, ¿estarías dispuesto a ir a la cárcel por Cristo? ¿Estarías dispuesto a enfrentar la cárcel por causa de tu fe? ¿Estarías dispuesto a ser asesinado por causa de tu fe? ¿Estarías dispuesto a que tú y tu familia fueran asesinados por causa de Cristo?
La pregunta es, hermanos, ¿en dónde encontrarás ayuda en medio de estas circunstancias? Y la siguiente sección en el libro de Apocalipsis nos da respuestas poderosas a estas preguntas. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, que busques en tu Biblia Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a estar leyendo el día de hoy los versículos del 9 hasta el 17, hasta el final del capítulo. Es la sección que estaremos viendo en esta mañana. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 17. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de todos los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias porque usted nos permite escudriñarla. Gracias, Señor, por este libro también, porque sabemos, Padre, que aunque las palabras que nosotros leemos muchas veces, cuando solo las vemos de manera superficial, pueden causarnos temor, cuando las analizamos a la luz del resto de la Escritura, de sus promesas, de su pacto, de quién es usted, de la sangre de Cristo, sabemos que son palabras llenas de esperanza para sus hijos y también llenas de advertencia para aquellos que están sin Cristo. Gracias le damos por esta porción, Padre. Cuánto le suplicamos que usted sea con nosotros y que nos ayude y que nos guíe. Cuánto le pido, Padre, que usted sea con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos, que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que la verdad de su palabra sea aplicada a nosotros. Y cuánto le suplico por mí de manera especial, Señor, que usted me ayude, que usted quite de este mensaje todo aquello que no provenga de usted y su palabra, porque somos sus hijos, somos su pueblo y no necesitamos palabras de hombres, sino solamente la palabra de Dios. Ayúdenos, Padre, ayúdeme para que su palabra sea expuesta y que este mensaje sea simplemente aquello que es, un mensaje de Jesucristo para su iglesia. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues nosotros hemos dicho que el primer ciclo que nos habla de la sección o el segmento completo de tiempo entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo se encuentra en los primeros 3 capítulos, en donde se narran o donde se mencionan las cartas a las 7 iglesias. Y ahora nos encontramos ya en el segundo ciclo de visiones, que comienza en el capítulo 4 y termina hasta el capítulo 7. Y hasta ahora lo que nosotros vemos o lo que hemos visto en esta sección es que nos ha mostrado que en medio de todo aquello que ocurre se encuentra el Dios soberano, que ejecuta su plan de salvación simbolizado en el rollo
que es sostenido por la diestra de Dios y que es tomado por el Señor Jesucristo, el único que puede llevar a cabo los planes de redención del Padre. Esto nos grita como hijos de Dios que las cosas que suceden en el mundo y específicamente las que ocurren a los hijos de Dios no ocurren ni por berrinche, por capricho o casualidad, sino según el propósito eterno de Dios, y que Él está llevando a cabo su plan a través de Jesucristo, el Salvador crucificado y resucitado, el Cordero inmolado que está de pie en el trono. Apocalipsis capítulos 6 y 7 detallan las cosas que van a suceder a los cristianos hasta el día en que el Señor vuelva. La apertura de los 7 sellos revela los propósitos de Dios para los creyentes en este mundo. No son 7 periodos sucesivos de la historia, sino son una imagen completa de lo que Dios tiene preparado para cada uno de los creyentes en toda época y en todo tiempo hasta que Él vuelva en gloria. Y ya hablamos la semana pasada de los primeros 4 sellos que liberan a los 4 jinetes del Apocalipsis, trayendo guerra, hambruna y peste. Y hablamos de que estos caballos, aunque también golpean y afectan a los creyentes, hicimos énfasis especial en que su significado está en el carácter universal de las guerras, del hambre, de la enfermedad y de todo esto que ha de ocurrir en el mundo y que no se va a acabar y que no se va a terminar por completo hasta que el Señor vuelva en gloria. Todo esto va a seguir de una forma u otra, en mayor o menor medida hasta que Cristo vuelva. Pero las palabras del Señor nos dicen que la iglesia va a prevalecer y que el mundo va a ser sustentado hasta que el Señor vuelva en gloria. Ahora nosotros continuamos en este mismo ciclo de visiones, pero ahora nos movemos al versículo 9 de Apocalipsis, en donde vamos a estar viendo básicamente 3 puntos. 3 puntos. El primer punto que nos habla de la realidad de la persecución en el versículo 9. El segundo punto nos habla del clamor de los mártires en los versículos del 10 al 11. Y el tercer punto que nos habla de el final de la persecución en los versículos del 12 al 17. Así que vamos a comenzar entonces con el primer punto. Vamos a comenzar con el primer punto que se encuentra en el versículo 9, que dice de la siguiente manera: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. La apertura del 5º sello nos revela no un decreto angelical que libera un jinete más del Apocalipsis como los que hemos visto en el pasado. No habla de la liberación de un nuevo periodo de sufrimiento que proviene desde la sala del trono de Dios, sino que la apertura del 5º sello nos revela primeramente una respuesta humana, la respuesta humana ante el tema del sufrimiento. Mira cómo es que Juan comienza diciéndonos que él ve en esa visión, en esta parte de la visión, a cristianos que han sido oprimidos e incluso asesinados, las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Pero antes de movernos hacia otros temas, cuando nosotros leemos estos pasajes, cuando nosotros leemos estas palabras en el versículo 9, tenemos que dejar claro que esto nos está hablando y nos está gritando de la realidad de la persecución enfrentada por los creyentes en este mundo. Amados hermanos, muchos cristianos han sido mártires, han entregado sus vidas por causa de la fe a lo largo de la historia de la iglesia. Si nosotros leemos los libros de la historia de los mártires, vamos a darnos cuenta de que muchos de nuestros hermanos fueron torturados hasta la muerte bajo el gobierno de emperadores romanos. Durante la época de la Reforma, muchos fueron exiliados y muchos otros tantos murieron quemados en la hoguera por causa de Cristo.
El día de hoy, millones de cristianos en el mundo tienen que reunirse en secreto porque los gobiernos de sus países les prohíben reunirse públicamente bajo pena de cárcel o incluso pena de muerte si son descubiertos. En el mundo hay tantos cristianos que diariamente son desplazados, son echados de sus hogares. Muchos de ellos son asesinados e incluso quemados vivos si se descubre que son cristianos. Miles de creyentes son martirizados cada año. Miles de creyentes son muertos cada año por causa de Cristo. De hecho, algunos han dicho que en los últimos 2 siglos han muerto más creyentes que en la totalidad de los 19 siglos anteriores por causa de la fe. Ahora la pregunta es, cuando nosotros nos enfrentamos con esta realidad, nos cuesta trabajo vernos en medio de todo esto, simple y sencillamente por la razón de que aquí, por lo menos no de una manera clara, somos perseguidos hasta la muerte por causa de Cristo. Pero primero que nada, déjame decirte algo. Cuando dice en el versículo 9 que Juan ve a aquellos que han sido muertos a causa de la palabra de Dios, esto es algo que se refiere de manera literal a mártires asesinados por causa de Cristo. Pero al mismo tiempo, esta palabra, a la luz de los capítulos 2 y 3 en las cartas a las 7 iglesias, donde se nos habla de que aquellos que son más que vencedores, no solamente son aquellos que han sido martirizados, que han sido muertos por causa de la fe, sino que son también aquellos que han perseverado en contra del pecado, que han resistido tentaciones, que han resistido diversos tipos de sufrimiento, hasta llegar delante de la presencia de Dios. Ellos también son considerados como muertos por causa de la fe. Amados hermanos, estas palabras que se encuentran aquí son palabras que nos atañen a ti y a mí, porque Jesús nuestro Señor, Jesús nuestro Mesías, dice que los verdaderos cristianos sufrirán. Y dice que sufrirán no solo la muerte, sino también persecución. Esta es la realidad, amados hermanos, para todos y cada uno de los creyentes. No en balde dice el Señor Jesucristo que el que quiere venir en pos de Él debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. El Señor Jesucristo nos dice que debemos perder la vida por causa de Cristo. Y este llamado que nos hace nuestro Señor, nuestro Mesías, a perder nuestra vida por su causa es algo que literalmente puede ser un llamado en algunas personas a morir como mártires. Pero que para aquellos que no son martirizados, quiere decir que morir por causa de Cristo no es la única forma de morir en Cristo. De hecho, nosotros encontramos esta realidad en la propia persona del apóstol Juan, quien fue tremendamente perseguido por causa de Cristo y quien mientras escribía esta carta, que mientras escribía el libro de Apocalipsis, se encontraba siendo perseguido, sufriendo, arrestado en la isla de Patmos. Pero al mismo tiempo sabemos por el registro de la historia que el apóstol Juan, a diferencia del resto de los apóstoles, no murió martirizado. Así que los que pierden la vida por causa de Cristo son primeramente aquellos que mueren por Cristo. Aquellos que mueren maltratados en una prisión en Corea del Norte. Aquellos que son asesinados por guerrillas musulmanas. Pero también son aquellos que mueren por causa de Cristo, los que se encuentran dispuestos a sufrir, aquellos que son arrestados por orar afuera de una clínica cuando están orando afuera de una clínica de aborto en el Reino Unido. Los que mueren por causa de Cristo son aquellos que están dispuestos a amar tanto a sus hermanos como para confrontarlos con su pecado y perder amistades e incluso recibir calumnias por eso. Aquellos que mueren por causa de Cristo son aquellos que incluso están dispuestos a romper los lazos más íntimos de los núcleos familiares, cuando dentro de esos núcleos se está viviendo de una manera que deshonra a Dios y que simplemente, aunque se intente de manera amorosa,
nuestros hermanos amados, nuestra familia amada se niega a abandonar esa forma de vivir. Amados hermanos, así como hay millones que mueren por causa de su fe en países musulmanes o en lugares donde hay dictaduras, también hay creyentes que son relegados por miles, por millones de reuniones familiares solamente porque son cristianos. Así como hay cristianos que mueren en las prisiones en Corea del Norte por causa de su fe, en todos los países donde hay verdaderos creyentes, hay hijos que son despreciados y tachados por sus padres de legalistas solamente por amar a Cristo. Hay padres que son despreciados por sus hijos y que no quieren saber absolutamente nada de ellos porque ahora son cristianos. Amados hermanos, estas palabras con las que inicia el apóstol Juan resuenan en nuestra mente porque nos recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. En algunos países, como Corea del Norte, se insta a los esposos, a los hijos y a los familiares a denunciar a sus padres, a sus esposos o a su familia cercana que se conviertan al cristianismo. Amado hermano, ¿tú te imaginas vivir con el temor constante de que tu esposo o tu esposa o tus hijos te descubran orando por el temor de que te entreguen a las autoridades en un lugar en donde sabes que caer en una cárcel significa probablemente morir encerrado por causa de Cristo? Eso es precisamente lo que millones de cristianos enfrentan en otras partes del mundo. Pero amados hermanos, como hemos visto, la persecución es algo que también nos atañe a nosotros. Y lo que nos dice el versículo 9 de esta carta de Apocalipsis es que el cristiano debe estar dispuesto a esto, porque es a lo que nos llama el Señor. Mira lo que continúa diciendo allí mismo en Mateo capítulo 10, en los versículos 37 al 38, el Señor Jesucristo. Y estas son palabras del Señor Jesucristo, que si pudiéramos decirlo, definirlo el día de hoy, dirían que es un cristiano radical. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amados hermanos, vuelvo a recalcar que estas no son mis palabras, sino las palabras propias del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo siempre fue muy honesto a la hora de hablar de la persecución, e incluso Él llama a aquellos que piensan seguirle a calcular el costo antes de seguirle. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, comenzando en el versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos no pueda terminar. Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Amados hermanos, lo que nos dicen estos pasajes es el hecho de que el Señor Jesucristo llama a aquellos que piensan seguirle o que dicen que le están siguiendo a calcular el costo, porque es un tremendo costo. El Señor Jesucristo nos dice que seguirle a Él implica pagar un precio. Ese precio es el sufrimiento y la persecución que incluso puede llegar hasta la muerte. Amados hermanos, sufrir por causa de Cristo es parte de lo que significa ser cristiano. No se puede ser cristiano verdaderamente y no experimentar sufrimiento por causa de Cristo. Amados hermanos, Jesús nuestro Mesías dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
El apóstol Pablo dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y que todo esto es don de Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios enseña claramente que la salvación es gratuita, pero al mismo tiempo nos dice que nos va a costar la vida. El sufrimiento, la persecución, que puede llegar incluso hasta la muerte, está tan unido al hecho de ser cristiano, que de hecho el perseverar en medio de la prueba, que perseverar con nuestros ojos puestos en Jesús en medio del sufrimiento, es una evidencia de una fe verdadera. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 en el versículo 13. Lo que está ocurriendo en este pasaje, en Lucas capítulo 8, versículo 13, es que el Señor Jesucristo está explicando a sus discípulos la parábola del sembrador, donde se mencionan distintos tipos de oyentes de la palabra y cómo responden a la palabra de Dios. Y el Señor explica a sus discípulos en Lucas 8:13, los de sobre la piedra, es decir, aquellos creyentes a los que se refiere esta parábola o esta parte de la parábola, son aquellos de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, que dicen, sí, yo quiero dar mi vida por Jesús, yo voy a seguir a Jesús, pero continúa diciendo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y luego en el tiempo de la prueba se apartan. Es cierto que la Biblia de las Américas traduce el tiempo de la tentación en lugar del tiempo de la prueba, pero amados hermanos, esta palabra se refiere, por lo menos en el original, a cualquiera de estas cosas, la tentación o la prueba, y aquellos que no están enraizados en Jesús, aquellos que no calcularon el costo, lo van a demostrar cuando lleguen las pruebas a sus vidas, porque ellos van a abandonar la fe. La palabra que se traduce como prueba en este pasaje de Lucas capítulo 8, versículo 13, es la misma palabra que se emplea en Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Así que la prueba es parte de lo que significa ser cristiano. Así que la persecución es parte de lo que significa seguir a Cristo. Miles muertos por la fe. Millones más discriminados a causa de su fe. A algunos se les restringe el acceso a la educación, a otros creyentes se les relega a los trabajos más duros. Amados hermanos, ahora mismo, si tú te vas a algún país europeo, cualquier persona que contrata a un musulmán acepta que los musulmanes tienen que hacer sus rezos a ciertas horas del día y se ponen allí mismo con sus tapetes y empiezan a hacer sus rezos. Pero en muchos lugares es inaceptable dar el domingo de descanso a un cristiano para que pueda congregarse. Amados hermanos, a la luz de todas estas palabras, la pregunta no es si está sufriendo persecución. La pregunta que debemos hacernos es, si no estamos sufriendo, ¿por qué no estamos sufriendo? Por causa de Cristo. Amado hermano, déjame clarificar que estas palabras no se refieren a si la estamos pasando mal en la vida, porque todos tenemos problemas. Hay problemas en el trabajo, hay enfermedad en nuestras casas, pero del sufrimiento del que se habla aquí no es del sufrimiento que es común a todos los seres humanos. Porque cuando llega un huracán, el huracán nos golpea tanto a creyentes como a incrédulos, y eso es solamente un tipo de sufrimiento. Pero los mártires que se encuentran aquí, aquellos que se encuentran bajo el altar, no son aquellos que sufren por la gripe o el cáncer, sino aquellos que sufren por declarar que Cristo y solamente Cristo es el Señor y que no hay otro camino al Padre, y porque están dispuestos a mantener esa profesión de fe hasta la muerte. Las almas que se encuentran debajo del altar, aquellos muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Así que, amado hermano, con mucho amor te digo, si tú no estás sufriendo ni un mínimo, ni siquiera un poco, si no estás pagando ni siquiera un poco el costo de seguir a Cristo, lo que deberías de preguntarte es, ¿realmente estoy siguiendo a Cristo?
Amado hermano, pregúntate si estás siendo perseguido en mayor o menor medida por causa de Cristo. Porque obviamente si estamos aquí hoy en día es porque no hemos muerto por causa de Cristo. Pero llevamos una vida que no nos causa ningún problema ni nos trae conflictos por causa de la fe. Amado hermano, preguntémonos por qué los amigos o familiares incrédulos se sienten tan cómodos con nosotros. Amados hermanos, preguntémonos si hemos predicado el Evangelio y que eso ha hecho que personas estén incómodas con nosotros. Amado hermano, con mucho amor y con mucho respeto te digo, si no has sufrido absolutamente nada por causa de Cristo, por causa de la fe, por declarar que Cristo es el Señor, es muy probable que no seas creyente o que seas un creyente tremendamente inmaduro. Y vuelvo a repetir, te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Porque lo podemos pasar de maravilla en esta tierra. Simple y sencillamente no nos metamos con nadie, no prediquemos el Evangelio, demos su lugar a todos, demos el avión a todos, como decimos aquí. Pero amado hermano, si tú te dices creyente y vives de esa manera, puedes pasar una vida muy cómoda de este lado de la eternidad. Pero cuando llegues delante de la presencia del Señor, amado hermano, hay una gran chance de que en lugar de que escuches las palabras del Señor en Mateo 25, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, lo más probable es que en lugar de esas palabras, escuches las pronunciadas por el Señor en Mateo capítulo 7, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Amado hermano, yo sé que estas palabras son duras, pero la palabra es dura sobre este tema. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que, amado hermano, si no estamos siendo perseguidos en mayor o menor medida por causa de nuestra fe, o no estamos siguiendo a Cristo, o en nuestro andar en Cristo nos hemos desviado y no estamos viviendo piadosamente, o es eso, o este libro nos dice mentiras. Porque aquí dice claramente, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que cuando se abre el quinto sello, Juan ve las almas de estos mártires bajo el altar. En su visión, Juan no ve sangre de animales debajo de ese altar, sino almas de hombres, mujeres y niños que han dado la vida por causa de Cristo, muriendo por Cristo o viviendo por Cristo. Él ve las almas de aquellos que no estimaron valiosas sus vidas por causa de Cristo y que murieron o que sufrieron grandes injusticias a causa de su fe. Amados hermanos, cuando nosotros leemos estas palabras, en el versículo 9 que se nos habla de un altar, algunos dicen que se refiere al altar de los holocaustos que se menciona en los libros de Éxodo y Levítico en el Antiguo Testamento. Y allí también encontramos referencia a otro altar, que era un altar del incienso. En el primero se sacrificaban animales y su sangre era derramada. En el segundo se ofrecía incienso delante de la presencia del Señor. Pero cuando Juan ve este altar, en esta figura en el trono celestial, la realidad es que es una figura que puede estar incluyendo estas dos mismas ideas. Porque el punto de hablarnos de un altar con las almas de los creyentes que han muerto por causa de Cristo, nos está diciendo
No que esos mártires están siendo asesinados en ese momento, sino que está haciendo énfasis en que esos creyentes que están en el altar delante de la presencia de Dios son aquellos que ya han pasado por la persecución y que ahora están en los cielos delante de la gloriosa presencia de Dios esperando su plena gloria. El punto es este, amados hermanos, y es el mismo que hemos señalado: ser cristiano significa entregar tu vida por Cristo. Y eso requiere un compromiso total, una consagración total al Señor. Así que, amados hermanos, a la luz de lo que nos dice este pasaje, ser cristiano significa vivir tu vida debajo de ese altar. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, cuando él describe en el versículo 1 este tipo de vida. Romanos capítulo 12, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados hermanos, el llamado del apóstol Pablo es a entregar nuestras vidas como un sacrificio en el altar, y un sacrificio que sea santo y aceptable a Dios. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo en Romanos 12:1, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Ha derramado su alma hasta la muerte por ti. Y ahora la única respuesta racional, y ojo, la única respuesta racional, la única respuesta lógica, la única manera lógica de responder ante aquel que ha derramado su sangre por mis pecados en la cruz, es derramar mi vida con gratitud hacia Él. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15, Pablo explica a qué se refiere este culto racional. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos apremia, no está hablando de sentimentalismos, sino se está refiriendo a la cruz de Cristo. Lo que está diciendo es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es algo que nos obliga, pero no con una obligación, sino como con el amor verdadero de reconocer que merecíamos el infierno, pero que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Pablo está diciendo una vez más, cuando pienso en el Calvario, en la cruz de Cristo, cuando pienso en lo que Cristo hizo por mí, amado hermano, cuando piensas en lo que Cristo sufrió por ti, el culto racional, la respuesta racional, es decir, no puedo vivir más para mí. Mi vida no me pertenece. Mi vida pertenece a Cristo y debo ponerla bajo su altar. Tengo que entregarme a Él. Eso es el único culto razonable, es la única respuesta razonable. Y lo que tenemos que preguntarnos, amados hermanos, es si el apóstol Juan nos ve a ti y a mí en esa multitud de creyentes que han sido martirizados por causa de la fe, que han muerto y que han entregado su vida por causa de la fe. Preguntémonos y pregúntate, hermano, ¿cuánto has sacrificado por causa de Cristo? ¿Has pagado el costo de seguir a Cristo? Ahora hay algo que llama la atención cuando llegamos a los versículos del 10 al 11, y es precisamente el clamor de esos mártires que han entregado sus vidas por causa de Cristo y que nos llama a nosotros a seguir su ejemplo. Pero cuando llegamos al versículo 10, allí mismo en el capítulo 6, vemos el clamor de estos mártires. Dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Amados hermanos, para entender estos versículos debemos recordar que el libro de Apocalipsis, y específicamente esta sección, forma parte de una visión y no de una imagen literal en el cielo.
Amados hermanos, no hay un altar literal en el cielo, así como tampoco hay un trono literal en el cielo. Y de la misma manera, cuando nosotros vemos el clamor de estos creyentes, tenemos que entender que delante de la presencia de Dios en el cielo no hay infelicidad, no hay frustración, no hay impaciencia, no hay sufrimiento y mucho menos sed de venganza. Así que más allá de cómo entendamos este clamor, no podemos ni debemos comprenderlo como que los creyentes que han muerto por causa de Cristo se encuentran en el cielo airados y con una sed de venganza. Está claro por lo que veremos en el versículo 11 que los santos glorificados en el cielo están en reposo y son perfectamente felices, y esas túnicas blancas que llevan significan precisamente la ausencia de pecado, la felicidad y la aceptación delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo entendemos entonces este clamor de los santos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. De la misma manera que entendemos los clamores por justicia que encontramos en los que se conocen, por ejemplo, como los salmos imprecatorios, aquellos salmos en los cuales el salmista pide a Dios que destruya a sus enemigos. Mira lo que dice el Salmo 94, versículo 2. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Amados hermanos, este tipo de salmos con un lenguaje tan fuerte no son pasajes que claman por una sed de venganza personal, sino que están orando, están pidiendo por la vindicación del santo nombre de Dios. Lo que nos dice el clamor de los santos en los versículos 10 y 11 es que este mal, es que esta persecución y este asesinato y masacre de los creyentes es algo que clama por justicia delante de Dios. Si tú has leído la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 10, nosotros encontramos la muerte del primer mártir, la muerte de Abel. Y allí se nos dice que la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia. Pero cuando leemos estas palabras no lo entendemos de manera literal, porque sabemos que la sangre no puede clamar. Y tampoco lo entendemos de una manera siniestra, como si Abel el asesinado se encontrara en el cielo y se hubiera convertido en una fuerza maligna que busca la venganza de Caín. No, las palabras, la sangre de Abel clama a Dios por justicia, se refieren, o es una forma de decir, no que Abel estaba pidiendo venganza, sino que aquello que ocurrió a Abel y ese asesinato es algo que no pasa desapercibido delante de Dios. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en este clamor de las almas bajo el altar. Los creyentes glorificados, los creyentes que están con el Señor no están sedientos de una venganza personal. Este clamor simboliza el hecho de que ellos anhelan que el nombre de Dios sea vindicado y que su justicia sea mantenida. Amados hermanos, cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, encontramos el martirio del primer cristiano. Esteban, el primer mártir cristiano después de la cruz de Cristo. Y cuando él es llevado al martirio, él pronuncia estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Podemos ver claramente que en Esteban no había sed de venganza en esas palabras. Sin embargo, lo que nos dicen esas palabras, lo que nos habla esa actitud, es que aquello que le ocurrió a Esteban y aquello que está ocurriendo a millones de cristianos en el mundo son cosas que simple y sencillamente no pueden quedar impunes. Dado que Dios es Dios, esos crímenes deben ser castigados. Así que el clamor de esos creyentes es el mismo clamor del salmista. En el Salmo 94, versículos del 3 al 4, ¿hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia, todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Así que, amados hermanos, lo que encontramos allí no es un deseo de venganza personal, sino un clamor para que el nombre de Dios, sea vindicado,
cuando Él haga justicia y especialmente justicia a su pueblo. Pero nosotros entendemos entonces y confirmamos que esto no significa que en el cielo hay sufrimiento ni deseo de venganza, como dijimos cuando llegamos al versículo 11, porque ahí leemos: y se les dio a cada uno, es decir, a cada uno de los mártires que habían muerto por causa de la fe, una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Estas palabras en el versículo 11 lo que nos están diciendo es que esos mártires, que esos creyentes bajo el altar no han llorado en vano. Y que esto que se hace a continuación tiene por propósito el consolarles y el asegurarles también que el día en que Dios juzgará al mundo con justicia es un día que no está lejos. Se les dieron túnicas blancas a cada uno de ellos. Los cristianos que son perseguidos algún día serán adornados con estas túnicas mientras alaban al Dios Trino. Nosotros entendemos que el blanco es un símbolo de la justificación eterna por medio de la sangre de Cristo y del perdón del Padre, un símbolo de la santidad, pues en el cielo los santos, los creyentes son perfectamente justos, son perfectamente sin pecado delante de la presencia de Dios. Estas túnicas blancas son un símbolo de su victoria. Además, continúa diciéndose a los santos, ahí mismo en el versículo 11, se les dice después que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Amados hermanos, estas palabras del Señor son palabras que pretenden tranquilizar a estas almas al señalar que ellos, que su clamor, que su sufrimiento es algo que no ha sido en vano, pero que ahora delante de la presencia del Cordero ellos pueden descansar hasta que sea llevada la reunión de todos los creyentes, hasta que Cristo termine de edificar su iglesia, de llamar a creyentes en todas las partes de la tierra. Dios conoce a todos los que son suyos y sabe qué tanto sufrirán e incluso si morirán por su fe. Ahora, amados hermanos, la sección que continúa en los versículos del 12 al 17, después de habérsenos mostrado el clamor de los santos, nos habla ahora de la consumación de aquello que se les promete cuando se les dan esas túnicas y se les pide que descansen un poco más hasta que el Señor termine su obra de salvación aquí en la tierra. Y lo que nosotros vemos en los versículos 12 al 17 es el final de la persecución. Mira lo que dice en estos versículos del 12 al 17. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Amados hermanos, cuando nosotros leemos y vemos toda la persecución que hay en el mundo, pudiéramos preguntarnos qué sentido tiene ser cristiano, y podríamos responder simple y sencillamente que tiene sentido ser cristiano porque Cristo es digno, porque es el creador de todo el universo y es aquel que nos ha salvado con su sangre. Pero la apertura del sexto sello en Apocalipsis 6, 12 al 17 nos da más matices que nos responden a la pregunta: ¿por qué vale la pena ser cristiano? ¿Por qué vale
la pena no solo ser cristiano, sino afrontar el sufrimiento e incluso la muerte que viene con ser discípulo de Cristo. Porque estas palabras que nosotros leemos son palabras que nos hablan de la consumación de los tiempos, es decir, del día del juicio final. Este lenguaje que nosotros vemos nos está diciendo que llegará un momento cuando Dios en su potestad todopoderosa va a corregir y va a terminar con toda maldad en el mundo. El lenguaje que nosotros vemos de los astros siendo removidos, de las montañas y las islas siendo movidas, del sol siendo oscurecido, es un lenguaje que nos está diciendo que va a llegar el día en el que el Cordero vendrá a juzgar. Amados hermanos, lo que estas palabras nos dicen es que el total de todos los poderes terrenales, de los gobernantes y de los movimientos y de los sistemas en el mundo, que todo poder y toda autoridad en la tierra no va a poder hacer nada en contra de la ira del Cordero. Amados hermanos, las palabras que nosotros leemos expresan, y creo que no hay una forma más profunda de poder transmitir con más fuerza la total desesperanza, la total desesperación, la total ruina de todos aquellos poderes e intereses terrenales ante la ira del Cordero. Un gran terremoto, el sol poniéndose negro, la luna volviéndose como sangre, estrellas cayendo del cielo. Amados hermanos, este lenguaje nos habla de que el Cordero viene en el fin de los tiempos, en su tiempo, en el momento que Él ha designado. Y lo que hacen es describirnos un universo dislocado, una raza humana que se ha negado a rendirse delante del Cordero, que ahora se encuentra aterrorizada. Mira lo que dice en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Lo que nos dice este lenguaje es que en ese gran día de la ira, gente de todas las clases, reyes de la tierra, grandes y ricos, hombres poderosos, hombres esclavos, hombres libres, todos se van a esconder, se van a meter como ratones en madrigueras, en cuevas y montañas, y van a gritar algo que es aterrador. Versículo 16, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Lo que nos está describiendo estas palabras, amados hermanos, son a estos hombres endurecidos que han rechazado de manera directa o indirecta la oferta de paz que se nos hace en el Cordero inmolado, en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, la descripción de estas personas son aquellos que se han burlado del cristianismo y de los cristianos. Son la imagen de aquellas personas que han despreciado e incluso en algunas ocasiones asesinado a los creyentes. Pero lo que nos dice es que todos aquellos que ahora están riendo, todos aquellos que ahora desprecian el evangelio del Señor Jesucristo, que se burlan de los creyentes, que los tachan de radicales, que los tachan de locos, en el día del regreso del Señor no van a poder mirar el rostro del Cordero. Clamarán a las rocas para que caigan sobre ellos, llamarán a las montañas para que los cubran. La ira que enfrentarán aquellos que se burlaban de la justicia de Dios y que en especial perseguían a los cristianos y que se burlaban de los cristianos será una ira aterradora. Aquellos que han despreciado el amor de Cristo y aquellos que han maltratado a su pueblo no van a enfrentar nada que pueda ser tan aterrador como esto. Amado hermano, amigo que nos visitas, lo que nos dice este lenguaje es que va a haber un día en el cual el rostro del perfecto amor en el Señor Jesucristo te va a dar la espalda si tú no estás en Cristo. De eso se trata el día del juicio. Los incrédulos van a suplicar ser librados de esa ira.
Amados hermanos, qué terrible será el ser condenado por aquel que vino a salvar a los pecadores. Amados hermanos, el lenguaje que nosotros leemos aquí es como si esas personas estuvieran gritando: preferimos que nos caiga un holocausto nuclear encima y que seamos desintegrados antes de mirar el rostro de la ira del Cordero. Aquellos que no sentían la necesidad de arrepentirse del pecado y de aferrarse a su Salvador en Cristo. Aquellos que no sentían la necesidad de librarse de la ira venidera van a enfrentar esa ira y van a preferir dejar de existir antes de enfrentarse a la ira del Cordero. Amado hermano, y ya para concluir, estos pasajes que son tremendamente fuertes deben hacer que cada uno de aquellos que profesamos fe en Cristo, que decimos creer en Cristo, nos preguntemos cuánto de nuestra vida está verdaderamente debajo de ese altar. Amado hermano, con mucho amor y con respeto te digo también que si este pasaje te ha enfrentado con la realidad de que todo este tiempo has estado jugando al cristianismo mientras al mismo tiempo coqueteas con el mundo, pensando que se puede servir a Dios, que se puede adorar a Dios y al mismo tiempo servir y ser amigo del mundo, este pasaje te llama a analizar tu vida, a arrepentirte de esa vana manera de vivir y a entregar tu vida en el altar de nuestro Señor. Arrepiéntete, amado hermano, del cristianismo barato que has estado viviendo y comienza a vivir con una verdadera convicción. Amado hermano, en Cristo hay perdón para aquellos que se arrepienten. Y ese llamado a venir a los pies de Cristo y arrepentirnos y pedir perdón no es solamente para aquellos que no están en Cristo, sino para aquellos que por lo obstinado de nuestros corazones hemos vivido en rebeldía, aún sabiendo el gran sacrificio que fue pagado por nuestro Señor en la cruz a causa de nuestro pecado. Confesemos nuestra cobardía y nuestra falta de compromiso y pidamos ayuda a ese Cordero que por la gracia de Dios no está airado con nosotros, sino que en su misericordia nos ha amado, y pidamos que nos dé el valor para vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha llamado. Amado hermano, en Cristo hay perdón. Vengamos a Cristo con corazones arrepentidos, dispuestos y resueltos a vivir verdaderamente la vida cristiana. Por otro lado, amado hermano, si tú estás luchando, si tú estás entregando tu vida en ese altar, si tú estás luchando por vivir con fidelidad a la palabra de Dios, y sabes tan bien como yo que no lo haces perfectamente, pero lo haces sinceramente, y estás sufriendo, sea poco o sea mucho, pero estás sufriendo no por la enfermedad, no por los problemas en el trabajo, sino sufriendo por causa de Cristo, este pasaje grita a tu dolor y te está diciendo: amado hermano, tu dolor y tu sufrimiento por causa de tu fe y tu fidelidad a Cristo es algo que es grato delante de Dios. Si estás en Cristo, este pasaje te dice: tu Señor está contigo. Este pasaje te dice: tu Señor se agrada de ti. Tu Señor tiene prometida una recompensa que es eterna. Aguanta y sigue luchando, no en tus fuerzas, sino descansando únicamente en la sangre del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, amigo que nos visitas, si tú no estás en Cristo, si tú estás sin Cristo, llegará el día, que puede ser hoy mismo, en el que desearás que la tierra se abra y te trague y te lleve a sus entrañas, porque la ira del Cordero va a llegar. No esperes hasta el día de mañana.
reconoce tus pecados delante de Dios, arrepiéntete de ellos y cree en Jesucristo, el Cordero inmolado que derramó su sangre en la cruz y que pagó por tus pecados. Recuerda que la opinión del mundo no es lo que importa, lo que te dicen tus familiares no es lo que importa, la única opinión que importa es la de Dios, y delante de Dios todos hemos pecado, porque eso dice su palabra, pero en Cristo hay perdón. Amados hermanos, el salmista dice en el Salmo 130, si tú, Señor, marcas las iniquidades, si tú, Señor, cuentas las iniquidades, oh Señor, ¿quién pudiera permanecer? Ninguno de nosotros pudiéramos hacerlo. Pero en ti hay perdón para que seas temido, dice el salmista. Escuchemos la voz del Cordero y vengamos delante de Él. Amados hermanos, amigos que nos visitan, en última instancia debemos de comprender una realidad tremendamente profunda, la realidad de que todos nos enfrentaremos a la muerte y de que todos vamos a estar un día delante de la presencia del Cordero. La pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día que estés delante de su presencia, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres poderoso o débil, no importa lo que hayas hecho ni todo lo que dejes en esta tierra, lo único importante será que serás juzgado por el Cordero y te va a encontrar culpable, y ese día tu única esperanza será que puedas decir con un corazón sincero, sé que soy culpable, sé que merezco el infierno, sé que serías justo si me condenas, pero yo creo en Cristo, el Cordero inmolado, que ha derramado su sangre por mis pecados. Eso es lo único que importa para cada ser humano sobre la tierra. Amados hermanos, Cristo y solo Cristo es aquel que es digno y que puede llevarnos seguros delante del trono de Dios, no para ser juzgados, sino para recibir esas vestiduras blancas que simbolizan la victoria de aquellos que han sufrido por Cristo. Vamos a terminar haciendo una lectura de un pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Y te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para hacer esta lectura. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella,
les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, gracias le damos por su palabra, gracias por esta sección en este libro de Apocalipsis que usted ha regalado a su iglesia. Gracias por confrontarnos, Padre, con la realidad de la persecución de aquellos que estamos en Cristo. Y ahora le suplicamos, Padre, que nos ayude a sufrir por Cristo y que usted nos persevere y que sea con nosotros, Señor, porque reconocemos que nosotros no podemos, que le necesitamos, porque le amamos, Padre, porque usted nos amó primero y queremos ser fieles a usted. A usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.